cual vamos a hablar sobre el capitalismo y el socialismo. Me imagino que los jóvenes van a desarrollar cómo surge, pero el capitalismo en sí, lo que es un sistema de propiedad privada, pudiéramos decir, que está compuesto por la libre economía y la libertad que tienen las personas de producir la oferta y la demanda, y que en base a eso es que se produce. Tenemos también el socialismo, que pudiéramos decir que es una sociedad en conjunta, invertida, ¿verdad?, por lo que es en la parte social y política, que de aquí proviene el socialismo, y que controla totalmente la economía, el cual está controlada por el Estado, ¿verdad? El gobierno es quien toma la rienda en el Y es el socialismo. más beneficioso. Pero no quiero quitarle el deseo de ello desarrollarlo, si al final vamos a hablar bastante de estas dos disciplinas, que es el capitalismo y el socialismo. Adelante, jóvenes. Realmente creo que van a surgir diferentes opiniones personales y objetivas con respecto a estos temas, porque realmente yo mismo me sorprendí muchísimo con todo lo que pude investigar de ambos temas y su historia sobre todo, y cómo ha llegado hasta el día de hoy, cómo se ha desarrollado todo. O sea, es algo que uno lo lee y hasta se te enchina la piel, porque inclusive han cambiado muchísimo los conceptos reales de lo que es el capitalismo y el socialismo. Nosotros somos el grupo número 5, estaremos hablando de estos dos temas tan importantes. Marcos Diloné, Gabriela Tejeda, Emanuel Hernández, su servidor Jeffrey Montero, Ángelo Rafael, Amor Ferrer y Zoila Ferrera. ¿Qué es el capitalismo y cómo surge el capitalismo? Bueno, como la profesora les mencionó, Amor, y le puedes pasar a la próxima diapositiva. A la próxima. El capitalismo es este sistema económico en el cual se basa en lo que es la propiedad privada y que, entre comillas, se tiene la libertad de decidir en lo que es este intercambio económico. Digo entre comillas porque el capitalismo que surgió en aquel tiempo, primero, el capitalismo siempre ha existido, lo que pasa es que no tenía el nombre en sí, como decimos. El nombre se lo dio el padre del capitalismo, que es Adam Smith, ya luego de que había estudiado todo. Pero el capitalismo siempre ha existido, porque en los tiempos más remotos, cuando no existía gobierno ni nada de eso, una persona que tenía una crianza de vacas, por así decirlo, y otra que tenía un conuco donde él cultivaba las semillas, por ejemplo, que comían las vacas, esa persona, el de la vaca, necesitaba, por ejemplo, lo que él producía para que las vacas sigan generando leche, y el otro necesitaba vaca para el sustento de su familia. Entonces surgía lo que era el trueque y todo eso. Ya eso es un sistema de intercambio donde el capitalismo existe y la propiedad de ellos sigue siendo privada. Entonces, este sistema socioeconómico hoy en día ya tiene vertientes políticas y sociales. Obviamente el capital predomina sobre el trabajo. Siempre se va a buscar la importancia de lo que es el capital. Por ejemplo, hay muchas opiniones que, si luego de esto les interesa más el tema y se ponen a buscar en YouTube, van a ver que muchas personas, al igual que nuestro amigo Karl Marx, piensan que el capitalismo es un sistema de explotación al empleado. Y créame que yo también me puse a pensar en eso. Hoy en día realmente los capitalistas piensan más en su beneficio propio que en lo que haga la persona que está generando ese beneficio, porque ese beneficio al final es para él. Olvidé la palabra, pero en términos contables, viene siendo, por ejemplo, la utilidad siempre es
para el dueño de la empresa. O sea, eso no se lo van a regar entre los empleados de que, mira, me sobraron tanto de gracias al trabajo que ustedes hicieron. No, eso es directamente ya al dueño. Entonces ahí es que se basa en que siempre se va a hacer más rico ese señor, el dueño, por así decirlo, por ponerlo de una forma mínima. Este sistema capitalista, como le decía, ya yo voy a hablar de forma objetiva, ya me imagino que ustedes ya saben el concepto bien según la explicación que le di. Tiene algo fundamental, que es según lo que dice, como le comuniqué Karl Marx, que era el crítico que iba en contra de este sistema, por ejemplo, para que, ¿cómo le digo? Para que se vea beneficiado lo que es el capitalismo, el salario debe ser mínimo. O sea, para que, ¿cómo le digo? Los trabajadores se ven afectados porque, pero debe ser, ¿cómo es la palabra? Proporcional el salario. Debe ser proporcional a lo que es lo que hace el trabajador. Entonces, el capitalismo no deja que eso pase. Se crean miles de trabajo duro, horas injustas y todo eso. Y sin embargo, al trabajador lo que se le da es una mínima parte, o sea, su paga, y se conforman con eso porque realmente es con lo que tiene que conformarse. Gracias a luego que llega entonces el socialismo, que tampoco voy muy de acuerdo a eso, y mis compañeros luego más atrás le van a explicar, y ya cuando empecemos a comentar le voy a decir el por qué, que no son ninguno de los dos ni positivos ni negativos. Tienen sus desventajas, tienen sus ventajas y sus partes buenas y malas también. En un negocio en el que posiblemente no tenga una ganancia fija. Y el camino hacia el capitalismo fue a partir del siglo XVIII allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma. La diapositiva tienes que cambiarla. Es la que va antes. La que va antes. La que va antes de esa. Ahí, ok, gracias. Estos movimientos cambiaron de forma drástica la sociedad, facilitando la aparición de los estados modernos nacionales que proporcionaron las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo del capitalismo en las naciones europeas, ya que como dijo mi compañero, el capitalismo vino a sustituir el feudalismo y los estados nacionales se fundaron gracias a la democracia y se dejó de lado el feudalismo. Y ah, wow, se me pasó la otra palabra, pero eso dio pie al crecimiento del capitalismo. Este crecimiento fue posible gracias a la acumulación de excedentes económicos, o sea, de ganancias excesivas que generaba el empresario privado. Y estas se reinvertían para generar aún mayor crecimiento, lo cual generó industrialización en las regiones del norte de Europa. Entre los tipos de capitalismo existen distintas variantes del mismo capitalismo que se diferencian de acuerdo a la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad. Y todas comparten características como la producción de bienes y servicios por beneficio, porque todo es con el objetivo de adquirir beneficio. La asignación de recursos basado principalmente en el mercado y estructuración en torno a la acumulación de capital. O sea que todo lo que se busca es ganancia y acumulación de beneficio. Francesa en el 1789. Pero el socialismo se comenzó a utilizarse con más fuerza durante los primeros años del siglo XIX y fue difundido por los intelectuales radicales quienes daban cuenta de los verdaderos efectos sociales de la revolución industrial. Inglaterra fue la cuna del socialismo, el socialismo utópico, y la cual existieron dos causas más importantes en ese tiempo, la cual fue la revolución industrial. La revolución industrial con su cortejo de miserias para el nacimiento proletariado y el desarrollo de una nueva rama de la ciencia. También está lo que es la economía política, que es un concepto asociado a la búsqueda de dominio titular de las ciencias políticas. Dentro de los principales precursores del socialismo están los que son William Goodwin, que fue un político y escritor británico, considerado uno de los más importantes precursores liberales del
pensamiento anarquista. También está Francois Maria, que fue un socialista utópico francés de la primera parte del siglo XIX y uno de los padres del cooperativismo. También tenemos a Henry Simon, que fue un filósofo teórico social francés que puede incluirse entre los filósofos del socialismo utópico, la cual sus ideas fueron a parar en la democracia socialista europea a finales del siglo XIX. Científico es un término que fue creado por Friedrich Engels y Karl Marx. Y es posiblemente uno de los socialismos más conocidos hasta ahora. Dicho socialismo se refiere a un método para comprender y predecir fenómenos sociales, económicos y materiales mediante el examen de sus tendencias históricas, haciendo uso de métodos científicos con el fin de obtener habilidad. Porque es una entre sociales y que esto es un sistema económico donde existe socialización, es decir, que no se va a reducir todo a lo loco, por así decirlo, sino más bien que vamos a producir lo que es el mercado que nos está pidiendo. Digamos que se parece un poco al capitalismo, pero en este caso, este está controlado por la producción y dándole más importancia a lo que en ese momento se le solicita en el mercado y centrándonos en el tipo de producción que se solicita en el momento. El socialismo utópico es una expresión que se designa un conjunto de heterogéneos de doctrina, reforma social, previa al auge maximismo y el anarquismo surgieron a comienzos del siglo XIX. ¿Qué podemos saber de esto? Durante la industrialización en Europa, el trabajo en ese tiempo trajo lo que fueron muchos problemas de pobreza y prostitución y muchas cosas que no se habían visto hasta ese momento. Es por esto que en Europa, a causa de esto, surgieron varios pensamientos. Uno de ellos, que lo acabamos de ver, fue el socialismo cristiano, que nos dice que si todos somos iguales bajo los ojos de Dios, entonces ¿por qué no tenemos lo mismo, la misma, ¿cómo se dice? La misma, tenemos como, entre personas, tenemos como la misma, ¿cómo es que se dice la palabra, Dios mío? La misma idea. Tenemos que movernos más. El capitalismo y el socialismo. Uno de otro. ¿De qué país? Se puede contestar cualquiera. Es para que todos queden edificados. Dame ver. Profesora, según lo que yo vi, partió de lo que fue Francia.